Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los fines de semana estamos aquí con Barbarita Bustamante. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues contenta. Sí, pues me imagino que estás contenta porque hoy día vamos a hablar de, o sea, sin lugar a dudas, tu lugar favorito en el mundo. Bueno, aparte de aquí, Chile, tu casa, tu familia. A ver, aclaremos, hay muchos lugares favoritos en el mundo. Lo que pasa es que la ciudad, así como concepto urbano, yo me quedo siempre con Londres. Encuentro que es siempre entretenido, volver, es siempre fascinante, uno descubre cosas nuevas, una ciudad que se fue haciendo en el tiempo en forma desordenada, no tiene, y te sorprende, de repente entráis por un pasillo, ponte tú, a ver, ¿te acordáis cuando te llevé una vez cerca de Covent Garden, donde está el TJ Maxx, que es un lugar parado para nosotros, sí, muy importante? Una parte muy importante. Y uno pasa por un pasillito y hay una puerta, sí, y uno entra a un pub que tú decís, ¿qué es esto? Está lleno de ese tipo de rincones que hablan de ese Londres muy antiguo, que sin duda ha tenido que ser rehecho muchas veces. Sí, no, sí, la verdad es que es una ciudad adorable, que siempre, como tú dices, siempre sorprende, que es difícil, además, tal vez por el hecho de que uno anda mucho en metro, es como sí, difícil meterse el mapa de Londres en la cabeza, porque hay otras ciudades que uno las camina más por arriba y que tienen... O tal vez que también son más ordenadas que Londres, entonces uno como que se hace una idea, mientras que Londres uno cada vez que va es como a perderse y a ir descubriendo lugares que son realmente extraordinarios. Y además, bueno, yo creo que este año tú tienes la suerte que vas a estar 2 veces. O sea, yo estoy así que corto las winchas, porque claro, ahora en junio vamos en una expedición con el Líbero por los 810 años de la Carta Magna, que es un documento ejemplar y que muestra muy claramente lo que es esa mentalidad anglosajona desde entonces y en el tiempo. Pero además vamos a ir, porque junio es probablemente el mejor mes en Londres, porque hay muchas actividades. Entonces, dentro de las actividades más entretenidas, entre junio y julio en realidad, pero en junio ya tú tienes, por ejemplo, Ascot. Ascot es un espectáculo porque efectivamente nosotros vamos a ir a Ascot, hay que tener sombrero, hay que tener un dress code, donde el protocolo británico, o sea, los británicos son tan tradicionalistas que no son capaces, por ejemplo, hoy día no hay teléfonos públicos, ya no se usan los teléfonos públicos, toda la gente tiene celular. Sin embargo, ellos tienen las cabinas de teléfonos públicos que no las van a sacar porque es parte... teléfono. Bueno, sí, es decir, o sea, tú quisieras tener uno de esos en tu casa, o sea, una cosa extraordinaria. Pero todos, los taxis, los buzones... sí, bueno, las micros, los buses rojos, claro, como que son parte de la fisonomía de la ciudad. De la fisonomía de la ciudad. Entonces, bueno, vamos a estar en Ascot. Además, el día 21 de junio es un día muy importante porque es el solsticio de verano y ahí no vamos a estar precisamente en Londres, pero vamos a ir al lugar sagrado de la historia del mundo celta anterior, que son estas piedras monumentales, probablemente no las más antiguas, pero sí las más espectaculares en Stonehenge. Y en Stonehenge hoy día se celebra, y esto un poco hay que comprender que si bien todos esos ritos se habían perdido, durante el siglo XIX van a ser recuperados específicamente después de que un galés que se llamaba Iolo Morgolo, bueno, en realidad ese era su nombre artístico porque no se llamaba así, él dice que encuentra unas bárdicas donde él descubre cómo, digamos, puede revelar al mundo a través de esta escritura cómo se realizaban las ceremonias de los druidas, los llamados Gorse. Yeah. La verdad es que no es verdad, él inventó eso. Sin embargo, desde entonces, en todos estos círculos que son solares, porque hay que entender que estos círculos de piedra tienen que ver con el cambio del culto lunar, el cazador-recolector, que es nómade, le rinde culto a la luna porque es en la noche donde puede cazar. Pero cuando ya se sedentarizan, es el sol, porque es la agricultura. Claro. Y entonces... en todos estos círculos van a comenzar a hacerse estas fiestas supuestamente ancestrales. Y digo supuestamente ancestrales porque son inventadas ayer. Claro.
Pero se congrega estos llamados druidas modernos, porque hoy día lo que hay básicamente es, una vez que se ha perdido la religión existente de Occidente por largo tiempo, el ser humano necesita trascendencia. Sí, claro. Y entonces comienza a buscar y aparecen estos neopaganismos. Y hay que decir, y esto va a ser mi segundo solsticio de verano en Stonehenge, la primera vez, yo he ido muchas veces a Inglaterra, tengo una afición particularmente porque yo soy tolkiana, pero con mi hermana ambas éramos amantes de la leyenda artúrica, y Stonehenge tiene que ver con eso porque según la leyenda es el anillo de los gigantes de Irlanda que trajo Merlín después de ganar una batalla, el rey Arturo, que se llama Salisbury. Entonces fuimos hace muchos años ahí, en ese entonces no estaba ni siquiera con cordones. Claro, hoy día está No encordonado para que la gente no... O sea, de hecho no había ni siquiera... el caminito, ni entradas. Porque hoy día sí, pues hoy día No, es una cosa hoy día hay un edificio gigante con un showroom y una claro, bookstore, o sea, gigantesca. Y micros que te acercan. Restaurantes y todo el tema. Claro. Pero en ese entonces nosotros no habían ni cordones y nos sacábamos la foto. Después la foto con las piedras, o sea, tocándola. Muchos años después volví varias veces y en una de las veces que volvimos, yo llegué por casualidad un 21 de junio. Sin pensarlo. Sin en realidad hacer, no hice clic. Claro. Y cuando llegamos había una cantidad de gente, porque el 21 de junio, el día del solsticio, es el único día en que las piedras no están acordonadas, porque como bien tú dices, hoy día está toda esta entrada del National Trust, que te llevan con los buses, y tú ves las piedras de lejos y caminas por un camino establecido con los cordones. Pero el día del solsticio las piedras están abiertas y la gente puede entrar. Pero además llega gente disfrazada. O sea, lo más curioso que hay. De todo tipo de gente. Pero genial. Hay un hombre, de hecho, que va todos los años, que se dice el verdadero rey Arturo. O sea, la encarnación del rey Arturo vestido. No. Es un espectáculo digno de sentarse en el pasto a mirar a la gente. Porque además esa zona donde está Stonehenge está lleno de túmulos y tumbas, o sea, es todo un sitio arqueológico, pero en medio del pasto, las colinas suaves, Stonehenge está entre dos pueblos que hoy día son pueblos pequeños, pero que en algún momento fueron muy importantes. Salisbury, que era un lugar donde hay una catedral que es realmente la más linda, y además donde está albergada en su interior una de las copias originales de la Carta Magna. Por eso también tiene que ver con esta celebración. Y Winchester, que hoy día es un pueblo pequeño, pero que fue la capital del reino de Wessex, que es uno de los reinos anglosajones más importantes y desde el cual se fue uniendo y se fue formando Inglaterra. O sea, si nosotros pensamos, esa era la antigua capital, hasta la invasión normanda, que van a cambiar la capital a la ciudad romana de Londinium. Eso, pues para volver un poco... A Londres. A Londres, claro, esta fundación romana que en el fondo tenía Londinium, y que va a ser una ciudad, otras veces hemos hablado de esto, pero que tiene una historia, además que está muy vinculada al fuego. Y como tú ya decías, no es la primera de las capitales que tiene en el fondo Inglaterra, sino que va a pasar un tiempo hasta que eso ocurra. Va a pasar un tiempo y es precisamente el año 1066, con la conquista normanda, cuando los normandos tienen que refundar. Es un nuevo orden, es en el fondo un cambio político completo. Entonces los normandos van a llegar no solo peleando a caballo, los anglosajones peleaban a pie, construyendo castillos de piedra, sino que una vez avanzando en la conquista normanda, cambiando la administración anglosajona por señores normandos. O sea, esto que hacen los políticos hoy día de que llegan al poder y ponen a los amigos ha sucedido siempre. Siempre en la historia. Entonces, los normandos cuando cambian la capitalidad a Londinium, de hecho Guillermo, que era conocido como el bastardo, y va a pasar a la historia con un upgrade, porque va a pasar a la historia como Guillermo el Conquistador, se va a coronar el día 25 de diciembre del año 1066. Muy al estilo de Carlomagno. Muy al estilo de Carlomagno, para mostrarse un rey cristianísimo en Londres. Y va a ser la primera construcción importante de Londres que básicamente porque Londres había sido una ciudad romana, por lo tanto había una fundación. Hay que entender que, claro, pero hay una fundación, hoy día hay algunos vestigios de ese Londres romano, pero la verdad es que finalmente, los romanos tampoco pudieron continuar con la conquista de toda lo que es la isla. Se tuvieron que retirar, pero además Londres romano fue quemado por Boudica, por una rebelión celta organizada en esa zona,
se tuvo que refundar, Y pero ese después como los romanos se fueron. el primero de los incendios. El primero de los incendios la quemaron completa. Entonces, cuando Guillermo el Conquistador llega a esta ciudad que ya existía, pero era una ciudad menor en relación a los reinos, digamos, anglosajones establecidos, va a fundar lo que es hoy la Torre de Londres. Entonces, la Torre de Londres es un complejo importantísimo que además se mantiene, porque después Londres se va a quemar en el tiempo, pero la torre no. Aunque la torre va a tener incendios dentro de algunos edificios, claro. al interior. Pero si uno entra a la ciudad amurallada, porque es una especie de ciudadela, y en esa ciudadela al interior está la Torre Blanca, que es lo más antiguo, que hoy día es un museo de armería, pero dentro de esto uno entra a una capilla normanda purista. O sea, es la edificación probablemente medieval más importante de Londres. Del Londres medieval, la verdad es que hay muy poquito, porque, como te estaba comentando, en el año 1666, que es como el año de la bestia. Terrible, sí. Londres se quemó entero. Y cuando digo entero, hay que entender que la ciudad de Londres tenemos el Támesis, sí. Y por lo tanto todo lo que se llama la City es la ciudad antigua, que va desde la Torre de Londres y un poquito más allá de lo que es hoy día San Paul. Eso completo, sin la Torre de Londres, y sí, incluido San Paul, se quemó completo. No quedó claro, nada. y eso es algo, una curiosidad bien impresionante, porque hay que pensar que en Londres llueve. Sí. Y en esa ocasión, yo creo que pocas veces en la historia ha pasado que fueron algunos días en los que no llovió, que lo que dio tiempo para que finalmente la ciudad quedara completamente destruida. O sea, 4 días y partió en una panadería y siguió extendiéndose. Además, imagínate, los ciudadanos de Londres, no murió poca gente porque la gente pudo salir, pero imagínate la gente ver que la catedral, San Paul, que era una catedral gótica, como en todas las ciudades, se quemó, y piensen tú en el incendio de la Notre Dame. O sea, efectivamente, aguja, claro, tú piensas, viendo. dice, esto es piedra, pero las vigas que van sobre la catedral son de madera. Y eso termina colapsando, y efectivamente eso va a permitir, por una parte, o sea, va a ser un drama, pero va a permitir reconstruir Londres. Entonces, del Londres medieval, aparte de la Torre de Londres, al otro lado digamos, del río, hay unas pequeñas iglesias que son medievales, de hecho, donde están hoy día el The Globe, donde estaban los teatros en el tiempo anterior, y donde hoy día está el The Globe, pero el The Globe no es el original. Es rehecho en la década del 90, pero la verdad es que es extraordinario. Es extraordinario, sí, porque bueno, era un empresario, un norteamericano, creo que el que como admirador, un fanático de Shakespeare, claro, que finalmente lo reconstruye. Se dice que es prácticamente igual al original. Exactamente igual, pero no está en el mismo lugar. No, porque está, no o sea, es al otro lado del fondo, al otro lado del Támesis, como en la misma riviera, podríamos decir, pero no es exactamente el lugar. Hoy día está al frente del Millennium Bridge, que es este puente hecho por Norman Foster, que va desde San Paul, porque está San Paul, hay una calle que abrocha y cae en el Millennium Bridge. Por lo tanto, tú cruzas y sales inmediatamente al The Globe. Antes, el The Globe estaba un poco más al otro lado, no era directo, pero sí. Ahora, de lo otro medieval que es importante entender es que Londres era la City, o sea, eso que se quemó. Y a las afueras de Londres estaba la abadía de Westminster, que había todo esto dentro de Londres, porque la ciudad fue creciendo y fue incorporando. O sea, de hecho, por ejemplo, tú hoy día hablas de Londres, incluso en los suburbios, y tú, por ejemplo, Kingston, que era otro pueblo, hoy día es parte de Londres, que está al lado de Richmond. Kingston era la corte y se llamaba Kingston porque era el pueblo del rey, la corte de Enrique VIII. Claro. Ahí es donde el cardenal Wolsey se había construido un palacio renacentista fabuloso, y que cuando entró en desgracia con el rey Enrique VIII, porque no le consiguió el divorcio, Enrique VIII se quedó con el palacio. Y ahí generó su corte. Es un palacio magnífico que tiene 2 partes, que eso también es interesante, porque tiene una parte Tudor, magnífica, con un Great Hall, que es increíble. Y lo más increíble es que a Enrique VIII le gustaba jugar tenis. Y probablemente tiene la primera cancha de tenis, que no es tenis, porque tampoco es squash, es al interior. Incluso hoy día miraría como una especie de pádel. Eso te iba a decir, sí, claro. Pero no tiene los muros. No. Es realmente un espectáculo ir a ver esa cancha de tenis, porque uno dice, efectivamente en el siglo XVI jugaban tenis con los pantalones embolsados. Claro. O sea, hay que pensar además que Enrique VIII de joven tiene que haber sido bien espléndido. Lo que pasa es que con los años fue ganando cuerpo. Sí.
Sí, 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 sí. Sí. pero era el rey. Era el rey, así Sí, que sí, sí. bueno. No, tenía pero todo el Kingston poder. es precioso, toda esa parte Tudor. Los jardines te mueres, sobre todo si uno va en primavera, porque primavera temprana, por ejemplo, porque los jardines británicos llaman la atención, sobre todo porque usan mucho los bulbos. Entonces, es la época de los lirios, de los narcisos, Claro. que está lleno y empiezan a aparecer estas Los flores de la colores, Virgen sí, que po. nosotros llamamos, y que aparecen como si fueran un milagro después de, y como llueve mucho, todo es verde y todo es lindo. Pero Kingston, aparte de la parte Tudor, tiene un ala posterior hecha por Christopher Wren. ¿Quién es Christopher Wren? Porque Londres tiene nombres de Sí, arquitectos, arquitectos que han marcado que han la ciudad. marcado la ciudad. Christopher Wren va a reconstruir Londres después del incendio, va a construir la Catedral de San Paul, probablemente ahí dejó su alma, va a ser el hospital de Chelsea, va a ser el hospital en el fondo de Greenwich, de los marinos, va a ser un montón de edificios muy importantes y todas las iglesias, o sea, construye más de 70 iglesias en Londres. Pero va a remodelar también el Palacio de Hampton Court. Pero te cuento después de comerciales. Perfecto. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y estamos de viaje con todos ustedes en la ciudad de Londres. Y yo les estaba Estamos hablando como, comentando claro, de como ciertos atractivos, podríamos decir, turísticos. también, po, Pero por que supuesto, tienen una Historia. tremenda historia. Y entonces estábamos hablando de Hampton de Court. Hampton Court, estábamos hablando de Christopher Wren, que Londres se debe bastante. Bastante, pues, bastante. Bueno, y ahí él va a ser, porque aquí hay que entender la política de la época. Estamos en la época ya de la restauración. O sea, hay que un poco comprender que en la historia británica los reyes, después de los Plantagenet, van a terminar imponiéndose después de la Guerra de las Rosas, que básicamente es dentro de las Plantagenet, se van a imponer los Tudors, que son muy famosos, pero son muy cortos. Después vienen los Estuardos, que son bastante convulsos, y en la época de los Estuardos entre medio se va a producir un interregnum porque en el fondo Carlos I lo van a decapitar, y se va a producir la guerra civil y se va a venir el gobierno de Oliver Cromwell. Entonces, después de la muerte de Cromwell viene lo que se llama la restauración. Entonces, Carlos II vuelve como un rey absoluto. Pero Carlos II tenía un tema porque es la época de Luis XIV. ¿Ya? Y resulta que su hermana, Henrietta, estaba casada con el hermano de Luis XIV. Pero no solo estaba casada con el hermano Luis XIV, sino que era la amante de Luis XIV. Y por lo tanto, Luis XIV se había hecho Versalles. Sí. Y con Carlos eso, II dice... Claro, "Chuta, con pero-". eso les ganó a todos en Europa, dejó la vara bien alta. Claro. Entonces, él le encarga a Christopher Wren que haga un ala que se parezca a Versalles en cuanto a impostura política, y ahí es donde hace la extensión de Hampton Court. O sea, Hampton Court, si tú entras por un lado, es un palacio renacentista, Y por el otro y lado, si tú entras por el otro lado hacia el jardín, es un palacio imponente, simétrico, tipo Versalles. Claro. Y eso es lo que racionalista, podríamos hace decir. racionalista, pero de ladrillo. ¿ya? Claro, sí. O sea, Wren siempre... Es que no le... Claro, Claro. la línea. la línea británica, sí. así como diciendo ladrillos de nosotros. Así es. Y eso tiene que ver también con las canteras, porque en muchos lugares se construyen de las piedras locales, y que van cambiando, ¿ya? O sea, si por ejemplo tú vas a Bath, tú encuentras una piedra amarilla que es de la zona, en fin. Si tú vas, no sé, en Italia, a Lecce, la piedra lechense, claro. en fin. Pero porque hay canteras y las ciudades se construyen Con lo que tienen disponible. con lo que tienen disponible. Cerca. Y en el caso cuando no hay cantera, construyen de ladrillo, algo también muy propio italiano del norte. O sea, si tú vas a Mantua, Claro. a Bolonia, en fin, las construcciones son de ladrillo. Exactamente. Sí, pues sí. La verdad es que es sumamente recomendable visitar Hampton Court. Yo me acuerdo que cuando fuimos, que estábamos grabando, ¿te acuerdas? Sí, llovía, pero... No nos podíamos bajar del... No. O sea, tiraban el pero agua, después una cortina de agua. dejó de llover Sí, y salió el sol. sí, maravilloso. Y todos ustedes pueden ver en Viaje en el Tiempo, en la primera temporada, que estamos en Hampton Court con un sol radiante. Así es.
Oye, bueno, y tú decías que Christopher Wren es uno de estos arquitectos, en el fondo, ingenieros ya, de muchas cosas que... Polímata. Claro, un polímata que deja una huella. Y después de él, ¿qué otros? Probablemente... Porque estos personajes nos indican como las cosas que sí o sí hay que visitar. Por supuesto. Hay un anterior a Wren, que es Inigo Jones, que es importante por algunas construcciones, sobre todo en la zona de Covent Garden, esta iglesia pequeña, St. Paul, que es una pequeñita iglesia. Pero sin duda, John Nash. John Nash marca nuevamente la ciudad. Es quien remoza Buckingham. Los reyes no vivían en Buckingham. El primer reina que va a vivir en Buckingham va a ser la reina Victoria. Estamos hablando de la década de 1830. Antes de eso Buckingham existía, pero era bastante más pequeño. Entonces John Nash va a remozar Buckingham y la reina Victoria lo elige, porque la reina Victoria cuando asume tenía 18 años y tenía sendos problemas con su madre. Pero ella todavía no se atrevía a romper ese cordón umbilical porque la madre en realidad quería gobernar y se había establecido que si ella tenía 18 años no iba a necesitar regencia. Y efectivamente ella va a recibir el trono a los 18 años. Pero la madre con el amante querían controlarla. Claro, lógico, controlarla. Entonces a ella le va a venir muy bien Buckingham porque va a mandar a la madre a un ala y ella va a quedar en la el otra. otro y por lo tanto logra la verdad es que cierta hay independencia ahí. Claro, y hasta que ella finalmente se logra independizar, cuando se casa con su beloved Albert, ella va a encontrar un nuevo apoyo. También sus primeros ministros que van a ser importantes, probablemente su primer ministro que es Lord Melbourne, que va a ser muy importante en darle autonomía y tomar decisiones, y se va a deshacer un poco de la madre. Entonces, claro, hoy día Buckingham tiene esta estructura que le dio Nash y es justo que afuera de Buckingham esté la reina Victoria, porque eso es el lugar que se convierte en el lugar real desde entonces y hasta hoy día. Sí, pues ya está. Una de las cosas que yo creo que todo el mundo cuando va a Londres, sobre todo la primera vez, intenta ver el cambio de guardia, que es bastante desilusionante. O sea, hoy día están a punto de bailar bachata. Es lo único que falta, tal cual. Como que te imaginas que cuando está o sea, pompa y circunstancia no es. No, para nada. O sea, se transformó en un y show. Además hay una cantidad de gente, son horas de pie mirando y esperando este espectáculo que la verdad... No, yo creo que es una pérdida de tiempo. Sí. Además, hay una cantidad de gente y de turistas que uno quisiera así como tener ese varita mágica de pensar esto sin nadie. Sí, claro, se hace un tumulto, pero la gente en general lo quiere ir a ver. Además que yo creo que de las monarquías que uno tiene cuando uno piensa en monarquía, yo creo que todo el mundo lo primero que piensa es la monarquía británica, por el hecho de que han respetado las tradiciones, porque... Por ejemplo, si uno lo compara la británica con la española, o sea, en la española veis a unos reyes que intentan ser mucho más cercanos a la gente, sin tanta pompa, no los ves usando coronas ni nada. No, y hay otras monarquías, como por ejemplo, no sé, la holandesa, que no tiene ningún sentido porque nació ayer. Claro. O sea, Holanda, lo que son los Países Bajos, nunca fue una monarquía, sino hasta que Napoleón lo inventó. Por lo tanto, es una monarquía impuesta, un poco para subirse el pelo, pero en realidad, de hecho, el Palacio Real era el edificio del ayuntamiento, sí, claro. O sea, no... Claro, entonces esta es la monarquía como más tradicional y entonces yo creo que toda la gente tiene muy en mente eso cuando la visita, entonces que los carruajes, el propio Buckingham, o sea, es como parte de... Sin duda. Ahora, John Nash hace muchas más cosas que Buckingham porque es la época de la construcción de las llamadas terrazas. ¿Qué es el concepto de terraza? El concepto de terraza se ve en Londres, se ve mucho en Bath, porque Bath es una ciudad muy armónica del siglo XVIII que se va a poner de moda como un lugar de recreo, de season, claro, de pasar las temporadas. De ir a las vacaciones. Y entonces, ¿qué es lo que emulan estas terrazas? Emulan las casonas del campo. Entonces, las casonas del campo son estas casonas gigantes, neoclásicas, que uno se encuentra, que uno las encuentra incluso de la época Elizabethan. Elizabethan es de la época Tudor, pero de Elizabeth I, que es distinto el estilo Tudor al estilo Elizabethan, que es más específico. Pero uno encuentra estas casonas incluso hacia la época del medioevo, porque Enrique VIII, por ejemplo, va a confiscar los bienes del clero, entonces muchos monasterios o nunneries se van a convertir en casonas de señores que van a recibir el favor del rey.
¿ya? Claro. Entonces el rey va a pagar con plata ajena, siempre hacen eso, el Estado nunca paga con plata propia. Y entonces estas casonas están en el campo británico, distribuidas en distintas partes. Pero durante el siglo XVIII, que va a ser un periodo de gran auge, se van a construir muchas de estas casas. Un poco pensemos así en la casa de Mr. Darcy, que uno la tiene como en la mente. Entonces, cuando viene esta arquitectura urbana, estos terrazas van a emular esas casas de campo, que la fachada es continua. Fachada continua, ¿ya? claro. Que Pero parece además que es una sola. Parece, claro, una estructura que tiene probablemente un paladio en el medio y simetría y que hace un conjunto. Pero están divididas en partes, claro, ya donde son departamentos. Departamentos, claro. Pero uno lo mira por fuera y uno podría pensar que es una sola casa de alguien realmente importante. Pero no. Son así y para arriba. Y para arriba, claro, y sin ascensor. Son, claro. Son no había ascensor tampoco. Y para arriba. Son angostitas y para arriba. Claro, y eso es muy característico de Londres. Y lo otro que también es característico, y no sé de dónde viene esa como tradición, de que existan estas plazas. Sí, pues, de ahí viene también. Que están, o sea, que tienen mucha legislación. Ellos inventan el concepto del condominio. Claro, y que la plaza tiene reja. Y claro, solo los que viven ahí son los que tienen ya para poder entrar. Sí. Es básicamente el concepto de un condominio, lo que veríamos hoy día con esos espacios comunes y probablemente también, en el fondo, pagando los gastos comunes de mantenimiento de esa plaza que es privada. Claro, y solo los que viven ahí. Sí, me encantaría poder visitar. Yo nunca he entrado a una de esas casas así como para arriba. Ah, pero... Sí, o sea, he estado, por ejemplo, cuando yo fui a Brighton, que me quedé en un bed and breakfast, era como eso. Sí. Pero, por ejemplo, en Bath nunca he entrado como a ver la... no, cuando vayamos a Bath, de hecho ahora en el viaje que vamos a hacer con el libro, yo elegí, porque como vamos a ir a Stonehenge, yo podría elegir dónde alojar, elegí Bath, porque Bath es probablemente la ciudad más linda de Inglaterra y una de las ciudades más lindas de Europa. Es una belleza, de una armonía, la piedra es exactamente la misma, o sea, es un lugar para grabar todas las películas. Lo lindo, sí, bueno, o sea, muchas veces que hemos estado ahí, están grabando y hacen una labor extraordinaria la gente. Ahí uno se da cuenta de lo que cuesta hacer una película de época. No, porque te acuerdas que borran todos los signos de la calle. Sí, o sea, las rayas después tienen que llenar de tierra. Claro. No, una cosa realmente impactante. Sí, es una ciudad armónica, una ciudad como además como es como más chiquitita, es como que uno... Eso, Bath, uno sí la tiene, o yo al menos la tengo como incorporada, como te digo, el mapa en mi cabeza. Absolutamente. Además que en Bath vivió Jane Austen, no solo escribió, porque hay 2 obras de Jane Austen inspiradas en Bath. Una es Persuasion, que está hecha en Bath, y la otra es Northanger Abbey. Y todo el resto, en el fondo, son los alrededores, pero es el campo, no es Bath mismo. Ella vivió en Bath, pero antes visitaba Bath porque tenía una tía, que era la tía Lee Perrotts, que vivía ahí. ¿Ya? Su madre era Cassandra Lee, y por lo tanto la tía Lee Perrotts vivía ahí, pero posteriormente la familia se traslada a Bath. Y van a vivir en distintas casas. Van a partir viviendo en Queen's Square, que es una de las plazas principales del siglo XVIII, donde hoy día está el Hotel Francis. Y de hecho está el Hotel Francis, y a la esquina final del Hotel Francis era la casa de Jane Austen. Pero luego se van a cambiar a Sydney Park, que era una zona, de hecho a George Street primero, y hoy día hay un centro de Jane Austen, que no es la casa misma, pero ahí vivió en esa calle. Luego en Sydney Park, donde era una zona que había crecido urbanamente, pero pasa de moda y por lo tanto se construye hasta ahí. Pero van a ir perdiendo las rentas y van a terminar en un callejón que está detrás de la tienda Jolie, que ella lo pasó muy mal en Bath. Entonces ella no lo quiere. Pero a pesar de eso, es divertido porque es como que su alma se quedó. Es como que uno se la puede imaginar caminando por las calles de Bath. Todo el rato. O sea, Bath, uno va al Pump Room, que yo de todas maneras voy a llevar al grupo ahí a tomar té, que además te sirven esos tés muy británicos, con platos, como con esta cosa para arriba. Y los pastelitos. O sea, de hecho, es tanto lo que te dan que uno tiene que imaginar que, o sea, yo encuentro que es como que no hay que almorzar. Sí. Y no hay que comer tampoco. O sea, es la comida del día. La comida para del poder día. disfrutarla, además, porque hay cosas saladas, dulces. De todo. Y tú vas al Pump Room, tomas este té magnífico con los scones, con la mermelada, con la mantequilla batida. Bueno, y hay hombres tocando música, así como música clásica. O sea, es como remontarse en el tiempo, es realmente... No, y lo otro que tiene, lo que me gusta a mí de Bath, fíjate, porque por ejemplo pienso en Edimburgo, que es una ciudad también extraordinaria, que tiene esa cosa también como armónica, pero Edimburgo tiene la piedra negra.
En cambio, Bath es O la sea, piedra en realidad la piedra no era negra, No, pero era más pero- oscura que la de Bath. claro, La de Bath es una amarillita, piedra entonces como- amarillita y más porosa. Claro, hace como que la ciudad se vea más luminosa. Sí, 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 sí. En cambio, Edimburgo es como que, además de que el clima es terrible, la ciudad es como que... Sí. Bueno, yo te llevé a Bath para comentarte un poco porque ahí hay en el Crescent, y ahí el Crescent es una arquitectura que es circular, que también la vamos a encontrar en Londres, porque voy a volver inmediatamente a Londres, pero ahí, en el Royal Crescent, en Number One, es un museo que está ambientado en el siglo XVIII, donde tú puedes entrar a estas casas y puedes ver las dobles escaleras y las habitaciones, en fin, y eso mismo tú te lo encuentras en las casas de Londres. Pero ese es un museo que está muy, muy, muy bien ambientado. Eso es lo que hay que Ahí ir, hay que ir. de todas Bueno, maneras. estos Crescent, que lo encontramos en Bath, y que además está el Circle, que lo hacen los hermanos, en el fondo, el padre, John Wood the Elder, y John Wood the Younger. En el caso de John Nash, va a ser lo suyo en Londres. Entonces, efectivamente hay una calle, si uno llega a Piccadilly Circus, que es una rotonda donde está el Eros, donde está la tienda Lily White's, digámoslo así, se abren varias calles. Por una parte, ¿no es cierto?, Piccadilly, en fin. Y mucha gente. Y mucha gente. Pero hay una calle que va en rotonda, en curva, sí, que se llama Regent Park. Y esa calle termina en Oxford Circus. Pero esa calle es totalmente redonda y eso también es obra de Nash, que está no igual como Nash lo hizo, porque cuando Nash lo hizo la curva, pero esto tenía una, digamos, una vereda techada con pilastras para poder caminar. Claro. Estaba pensado como un paseo, una promenade, No, para un lugar donde llueve. La lluvia, claro. Exactamente. Pero posteriormente vinieron los automóviles, creció y hubo Había que ampliar la calle. sacar. Pero es súper interesante ese tipo de arquitectura. Y John Nash deja muchos edificios. Hay uno que es muy famoso, que tiene una punta, pero que es muy pequeño, ese concepto como el rotondo con una punta, que uno se encuentra en la ciudad de Londres, que Nash de alguna manera lo va a hacer famoso, y de hecho las caricaturas de la época se ríen de él, porque lo ponen a él sentadito arriba de la punta. Claro. Entonces, Nash es otro de los nombres. Y yo diría que después, bueno, sí, hay otros más, pero yo diría que el que deja impronta es llevado hoy día, Norman Foster. Sí, pero antes de Norman Foster, algo que todo el mundo quiere ver, sin lugar a duda, es el edificio del Parlamento, que todos uno piensa. Este edificio, bueno, por supuesto. Edificio medieval, podría Lo pensar que pasa uno. es que ahí no es un arquitecto en toda la ciudad, sino que cuando se quema el Parlamento, en 1834, fuego otra vez, la reina Victoria llama a un concurso público. Y en ese concurso público va a ganar Sir Charles Barry, que va a trabajar en conjunto con Augustus Pugin. Y Pugin era un medievalista, arquitecto, que era un emigrado de la Revolución Francesa y que se dedicó a construir y un poco a repopularizar el gótico, y es probablemente uno de los causantes del neogótico. O sea, no hay un art and craft sin un Pugin. Pugin va a volver a hacer las baldosas medievales, la arquitectura medieval. Entonces van a trabajar juntos. El proyecto macro de House of Parliament es de Barry, y toda la ornamentación, tanto exterior como interior, es de Pugin. Y cuando hablamos de Pugin son las baldosas, son toda la decoración, pero además hasta los muebles. Sí, y el Big Ben. Eso te iba a decir, el Big Ben. Es o sea, realmente impresionante. Pero te cuento de vuelta comercial. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, y estamos en Londres. Estamos en Londres. ¿Y qué hay dentro? Porque tampoco, de todas las veces que he estado, nunca he entrado ¿Al Parlamento? ¿No? O sea, cuando vamos en agosto, nosotros vamos, porque claro, yo voy ahora en junio, pero volvemos en agosto. Porque los viajes Pero en agosto tenemos días en Londres, porque nosotros en el viaje de agosto vamos a hacer norte de Inglaterra, Escocia, y desde Edimburgo nos vamos a tomar el tren a Londres y tenemos unos días libres en Londres. Maravilloso. O sea, vamos a sacar porque entradas. los viajes donde han entrado
ha sido los viajes en los que yo, cuando viajábamos separadas, ¿te acuerdas? Sí, porque es que eso ya no lo queremos es que eso hacer. ya nunca va, pues, claro. No, queremos viajar juntas. Claro, pero y los últimos viajes que hemos hecho hemos estado poco en Londres. Sí, efectivamente. No, y además otra cosa, que cuando tú estás en Londres tienes que tener las entradas antes. No es llegar y, claro, no es llegar y... House of Parliament no se puede entrar por boletería porque además es el Parlamento. Claro. Y por lo tanto hay una cantidad de aforo, una cantidad, digamos, hay que pasar por rayos, por todas las cosas, porque hay un tema de seguridad, claro. Evidente. Bueno, pero por dentro es impactante. Hay bueno, fotos he visto, pero ¿qué lo que más llama la atención? A mí lo que más me gusta es la decoración, cada uno de los detalles, y ahí uno se ve, por supuesto, lo que va a ser este neomedievalismo, que va a tener que ver con un concepto que va a ir surgiendo, sobre todo a finales del siglo XIX, y esto es principio del siglo XIX, que es lo que se denomina el arte total, que es la combinación de la arquitectura con el diseño, con el arte, todo integrado, que donde está diseñado todo hasta el enchufe. ¿Ya? Claro. Y efectivamente en The House of Parliament es así, es completamente gótico. Y cuando digo completamente gótico, todo es gótico, los muebles. O sea, los muebles de Pugin, o sea, te juro que yo decía, lo quiero todo, mañana. Te llevarías, o sea, todo para tu casa. Maravilloso. Además, hay que decir que iban a trabajar muchos artistas. Los frescos, el fresco de la muerte de Nelson, que es hecho por un escocés magnífico, que además es un cuadro político. Bueno, todo es política. Es el edificio de la política en sí, y que está hecho para impresionar, y que realmente es magnífico por fuera, magnífico por dentro. ¿Quién no quiere la foto desde el puente? Con el edificio atrás. Con el Big Ben, además, que hoy día está ya restaurado, porque durante muchos años estuvo tapado porque lo estaban arreglando. De hecho, le ponían como una foto del hoy día está. Claro, lo malo es que ahora el edificio del Parlamento, bueno, también está con reparaciones por el daño que hace el agua ahí. Es que es muy complicado. O sea, es muy lindo la orilla del agua. Claro, pero el daño que genera el agua ahí. Sí. Y bueno, y el otro edificio neogótico importante, que no es un edificio, sino es un puente, es el Tower Bridge, que no es el London Bridge. No es ese, London Bridge that's falling down. No, ese se cayó. Claro. Este es nuevo, de finales del siglo XIX, y que es esa fusión que tiene que ver con el neomedievalismo de lo industrial, el remache, el fierro, claro, con esta aspiración al neogótico. Es como, porque el neogótico también tiene que ver con una reacción a la revolución industrial. La revolución industrial se ha perdido a la escala humana, y por lo tanto hay una decisión política, estética también, de volver a la escala humana que representaba la Edad Media, a los gremios. Claro. Y por lo tanto, no es solo estético, es también político. Y ahí en ese marco está, bueno, una de las cosas que a mí más me encanta, que es todo lo que es el movimiento de los prerrafaelitas, que es un movimiento artístico, pero que va a tener colaterales en este concepto del diseño y este concepto del arte total, que va a ser el Art and Craft, con William Morris y Sir Edward Burne-Jones, y posteriormente desde ahí van a nacer todos los que son los Art Nouveau. No hay Art Nouveau posible sin William Morris. Claro. Y en Londres, la verdad es que uno puede ver cosas magníficas. Primero hay que ir a la Tate Britain, a la sala 1848, donde hay cantidad de cuadros de estos artistas, no solo de Burne-Jones, no solamente, bueno, de los prerrafaelitas, de John Eber Millet, de Dante Gabriel Rossetti, precioso, de William Holman Hunt, sino que también está The Lady of the Charlotte de Waterhouse, que es para llorar. Aparte de eso, si uno va a Sloane Square, hay que bajarse en Sloane Square, que está en la línea verde, District Line. Uno se baja en Sloane Square, inmediatamente a un costado uno divisa una iglesia. Ahí hay que ir porque eso se considera The Cathedral of Art and Craft. Es una catedral completamente, todos los vitrales, porque en muchos lugares un vitral es Morris & Company. Claro, pero en esta todo. En esta todos. O sea, esto es realmente para llorar. Diseños de Edward Burne-Jones. Es realmente de una belleza sublime. También uno puede ir al Victorian Albert Museum, donde... Y entre paréntesis hay que decir que los museos son gratis. Algo que no ocurre en ninguna parte. O sea, en Londres uno puede hacer muchas cosas sin plata, lo que sí, claro, almorzar te va a salir algo, pero es mucho más barato que pasarse unos días en París. Sí, claro. O sea, uno puede ir todas las veces que quiera a la National Gallery, al British Museum, al Victorian Albert Museum, a todos. Y hay muchísimo. Sí. Entonces, claro, en el Victorian Albert hay una colección importante de Art and Craft, y lo más importante, hay que ir a la cafetería.
No, tal y cual. La cafetería del Victorian Albert Museum la decoraron completamente William Morris y es un espectáculo. O sea, realmente es para llorar, así, una cosa extraordinaria. Entonces, pero además hay otros lugares donde uno puede verlo, porque está la casa de, digamos, natal de William Morris, que hoy día es un museo que está en un barrio malo, pero uno puede llegar. Y además, si uno puede salir por el día, hay dos visitas que son fundamentales. Una es la Red House, que está en la zona de Kent, que es la casa familiar hecha por Webb para William Morris, donde vivió Morris con Burne Jones en algún momento, que es su Camelot, una maravilla. Y hacia Oxford está su casa de campo, que se llama Kelmscott House, porque él va a tener también una imprenta que se llama, o sea, una editorial que se llama Kelmscott Press, y que tiene el logo de la casa, claro, que es una casa más antigua, de piedra, en los Cotswolds, o sea... Maravilloso, sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí, eso o sea, William Morris para mí es la estética en sí misma. Así es. Bueno, y entonces el último de los personajes de estos arquitectos, el más actual, Norman Foster, que también tal vez de las cosas más extraordinarias que logra es lo que él hace en el British Museum. Maravilloso, porque en general hay que decir que los arquitectos quieren lucirse y quieren destacar sobre los otros. Y a él le van a pedir remodelar el British Museum, que es un edificio neoclásico, completo, neoclásico, así como si fuera la antigua Roma, claro, o sea, una cosa magnífica. Pero claro, había que hacer un hall de entrada, de distribución, para poder hacer un museo, digamos, tiene una colección magnífica y necesitaban el espacio. Y por lo tanto, él lo que iba a hacer es una entrada que, si nosotros pensamos en el Louvre, le van a hacer esta pirámide. Sí, o sea, que va a ser gran controversia. En su momento, claro, hasta que ya la incorporamos. Se incorporó. Pero aquí no se nota. O sea, si uno entra, no lo nota, pero cuando uno entra a una estructura donde ese patio central queda totalmente unido y con una sala interior para la exposición, digamos, de turno, claro, porque aparte de claro, es gratis toda la colección permanente, las exposiciones específicas se pagan. Pero la verdad es que donde además está la cafetería, el bookshop, tiene esas como escaleras así como en redondo. No, es magnífico lo que hizo Norman Foster ahí. Porque efectivamente él puso su arte al servicio de una arquitectura anterior. Y yo creo que ese sentido un poco también de querer no destacar él, sino que destacar como la tradición. Exactamente, ¿no? Como de que esta fuera la parte más importante y que dejara en segundo plano el resto del edificio, sino que logra incorporar las dos cosas, una cosa como moderna con el edificio. Es extraordinario, sí, la verdad que sí. Y además, bueno, hay el pepino. El pepino. El pepino, que evidentemente pasó a ser visto como el símbolo. Al principio lo encontraban raro y hoy día la verdad es que... Y ahí también hay varios otros edificios en The City que hace Norman Foster. Está el ayuntamiento, que es como un edificio, como una jalea, como que se está un poco cayendo, que es curioso, pero se ve choro. Y el Millennium Bridge, o sea... que se mueve. O sea, todo en Londres, o sea, si uno piensa, no sé, en James Bond, en esa toma, porque está el edificio del MI5, evidentemente ahí mismo, esa toma es Norman Foster. A lo que hay que agregar posteriormente, que no es Foster, pero que se agrega después, el The Shard, que es este edificio el más grande, que se parece como al Costanera Center, pero que a diferencia del Costanera Center, que tiene muchos estacionamientos, ese tiene 40. Sí. Porque ahí la gente no... Es que está prohibido. Sí, pues exactamente. No, sí, pues ellos le da también esa mezcla de los edificios más antiguos, más tradicionales, y también estas cosas modernas que hace que sea tan extraordinario. Sí, pues, pero además Londres tiene corners, así como detalle. Uno va al lado de los teatros y uno va caminando y entra hoy día en la zona donde está el Borough Market, que está súper de moda, y es una zona que han ido rescatando porque estaban los antiguos wharf, que son las bodegas en el fondo del Támesis, porque Londres no era una ciudad industrial, sino que era un mercado. Y por lo tanto, todas estas bodegas hoy día han sido recicladas, reinventadas. Ahí hay pubs muy antiguos, iglesias antiguas, porque yo dije que esa es la única zona que no se quemó. Pero además uno encuentra réplicas, por ejemplo, del Golden Hind, que es la réplica del barco usado por Francis Drake para hacer la segunda circunnavegación del globo terrestre, que además uno lo mira y dice, me estáis molestando. No, cuando uno lo ve dice, ¿cómo es posible que en ese barco lo hayan hecho? Sí, bueno, y ahí uno piensa en Magallanes, en Colón, en las carabelas. Yo me subí a la Bartolomé Díaz, que es la que en 1482 llegó al Cabo de la Buena Esperanza, y eso está en Port Elizabeth, en Sudáfrica.
y es una cáscara de nuez. Sí, no, qué impresionante. Impactante. Bueno, van a estar súper buenos los viajes de este año. Van a estar súper buenos los viajes este año, así que cualquiera que se quiera sumar, junio todavía creo que se puede con el Libero, y en agosto con nosotras, pero ahí vamos al norte de Inglaterra, vamos a Escocia Y y vamos después a terminar terminamos en Londres. Y en el norte de Inglaterra vamos a partir en el fondo por Manchester, y eso también es importante para lo que hablábamos los prerrafaelitas, porque los mejores museos victorianos están en las ciudades industriales. Manchester, Birmingham, Liverpool, Glasgow tienen colecciones magníficas. Y nosotros en este caso vamos a estar en Manchester, que tiene una colección muy importante porque era una de las ciudades más importantes industriales. Posteriormente en Glasgow, que vamos a ir al Kelmscott Gallery, que donde está, entre otras cosas, el Cristo de Dalí. Sí. O sea, no, la colección es extraordinaria. A mí me encanta magnífica. Glasgow, fíjate. A mí también, yo le digo ganando... Cariño. Es una merchant city, Sí. que además le han ido sacando lustre, porque en algún momento era bastante peligroso, dentro del peligro. Lo que pasa es que el peligro es, en este caso, subjetivo, porque nosotros vivíamos en un país que era muy seguro, y por lo tanto uno llegaba a Glasgow y consideraba que era peligroso. Hoy día, comparado con lo que estamos viviendo aquí, con lo que vivimos en Chile, Glasgow es literalmente una taza de leche. Sí, totalmente. Sí, es que hay mucha drogadicción, ese es el tema que tiene Glasgow, pero es una ciudad interesante, con una universidad magnífica, y hay que ir al Hunterian Museum de Glasgow, y hay que ir al Hunterian Museum de Londres, que es el museo del Colegio de Cirujanos de Londres, donde John Hunter hizo una colección. Es el museo más freak del mundo. La vez pasada fuimos y estaba cerrado. Cerrado porque estaban remodelando. Pero ahora hay que ir. De todas maneras. Sí. Está al lado del London School of Economics. Exactamente. No, de todas maneras, eso no lo podemos perder. No, y lo otro que tenemos que contarle a la gente de Londres, un poco para terminar, es que si van a Londres tienen que ir a los Silver Bowls. Las bóvedas de plata. Uno va caminando, ¿verdad? Y de pronto uno llega a un edificio y hay un conserje y uno le dice que va a ir a las bóvedas de plata. ¿Quién Silver fue el Bowls. que nos dijo? Michael Burley. Ah, Michael Burley. Y entonces te dice sí, y uno baja y entra a unos pasillos que cruzan la ciudad por debajo, donde hay tiendas, y cada una de las tiendas es como si fuera una bóveda de seguridad. Sí. Y son tiendas con, o sea, bóvedas de seguridad con puertas de banco. Claro. Y están todas estas tiendas que pero cuadras de cuadras por debajo. Todo es como una ciudad, por abajo, subterránea, que lo usaron para la guerra. Sí, pues, y que uno como que en realidad la gente, yo creo que muy poca lo tiene así como en mente. No, por si eso no lo hubiera dicho Michael Burley. Hay muchos secretos. Me arrepentí tanto de no haber comprado. ¿Te acordás que vendían un anillo antiguo que era muy bonito? Sí. Y no lo compraba. Yo también me arrepentí. Sí. Bueno, pero ahora vamos. ¿Podemos? Ahora vamos. Sí. Bueno, dejar los invitados entonces a viajar, a escucharnos aquí, y a todos los que quieran viajar con nosotros nos dicen, porque tenemos esto en junio, tenemos el viaje en agosto y tenemos en octubre Francia. Pero ya hablaremos de Francia, así que no se preocupen, ya vamos a tener el aperitivo, no solo para que ahora se vayan a almorzar con un rico aperitivo, sino que esto es un aperitivo para entusiasmarlos a la aventura. Claro. Las aventuras no se planifican. Y además que el que no puede viajar, viaja de manera virtual. Por supuesto, nos escucha y nosotros les vamos contando de todas estas maravillas, porque la verdad es que el mundo es sorprendente. Gracias, Barbarita. Sí, pues nos vemos. Gracias. Te voy a abandonar yo la próxima semana. Sí, la próxima semana la Bárbara no va a estar, no se va de viaje cultural, se va a Punta Cana, así que lo va a estar pasando inolvidable, y vamos a tener algún invitado para acompañarlos a ustedes la próxima semana. Que estén muy bien, nos vemos.